Pasa voz, hermanos y hermanas, y recordaba una prédica que tuve la oportunidad de compartir de manera presencial en mi iglesia, llamada Luchando con mis propias fuerzas. Y pues ustedes me podrán decir, hermanos, pues este estudio se podría resumir con que yo no puedo luchar con mis propias fuerzas, sino que debo de dejarlo en las manos de nuestro Señor. Y bueno, orando constantemente y teniendo fe, Él no me abandonará. Y pues sí, esta sería una versión muy corta, pero hoy, hermanos, los invito a que juntos meditemos y veamos qué es lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. E identificaremos en estos 30 minutos, hermanos, qué tipo de luchas son las que enfrentamos cotidianamente. También meditaremos sobre cuáles son las razones por las cuales pues caemos en esas batallas, en esos conflictos, en esas contiendas, porque nunca son por coincidencia. Igualmente, meditaremos las razones por las cuales a veces se nos olvida luchar tomados de la mano de nuestro Creador. Veremos los beneficios que tenemos si es que nosotros decidimos afrontar aquellas tribulaciones tomadas de la mano de Él. Y pues por último meditaremos sobre los riesgos que corremos si es que nosotros decidimos apartarnos de nuestro Creador y decidimos nosotros mismos, por nuestros propios méritos, querer estar peleando aquellas batallas solos, sin su ayuda y sin su protección. Y bueno, hermanos, pónganse cómodos y si están listos, comencemos. Hermanos, quizá podríamos ver como difícil el clasificar los distintos tipos de lucha, las distintas batallas que nosotros pues vamos a vivir a lo largo de esta nuestra vida terrenal. Pero una forma en la que nosotros las podríamos clasificar es respecto a su origen. Y bueno, si me permiten, me tomé el atrevimiento de clasificarla en tres. Si ustedes consideran una cuarta o quinta, pues los invito a que lo comenten abajo en la caja de comentarios para que podamos de igual forma enriquecer pues este estudio, hermanos. Y bueno, el primero son aquellos que nosotros mismos nos causamos por nuestra propia andar, por nuestra propia concupiscencia. Segundo, tenemos a aquellos que comúnmente los llamamos y los catalogamos como prueba de Dios. Y tercero y por último son aquellas batallas que vienen y en realidad nosotros no sabemos el por qué es que pues estamos en medio de ellas. No comprendemos el por qué Dios ha permitido que éstas llegaran a nuestra vida, pero al final nos damos cuenta que fueron de gran bendición y de edificación para nuestra vida. Y bueno, a estas las podemos llamar como pruebas o situaciones de lucha inexplicables. Entonces, hermanos, si están listos, acompáñenme a que meditemos y ahondemos más en cada una de ellas. Las primeras, hermanos, aquellas que tenemos que vivir por malas decisiones, por malas acciones, por cosas que no necesariamente nos benefician. Y bueno, es en este momento en el que nosotros no permitimos que ese viejo hombre desaparezca totalmente. Y bueno, puede ser que ustedes hayan escuchado prédicas, incluso en charlas con los hermanos, donde muchas veces decimos y escuchamos, y al primero al que le echamos la responsabilidad de todas estas situaciones es al enemigo, al maligno, y nosotros decimos que Él es el que nos hace tropezar, Él hace que nosotros cometamos esos errores, cuando soy yo quien falla, consciente o inconscientemente. Pero bueno, vamos a ver qué nos dicen las Sagradas Escrituras respecto a este punto. Y los invito primeramente al libro de Proverbios. Proverbios 12, 15, hermanos. Aquí les va a aparecer como es de costumbre los versículos, donde nos dice: el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. Hermanos, puede ser
Hermanos, puede ser fácil meternos en problemas por nuestra terquedad, por ser obstinados. Es decir, que mi yo no está permitiendo que el Espíritu de Dios entre y redarguya en mí. Y bueno, ahora vamos a complementarlo, mis hermanos, con el libro de Mateo. Mateo 12, 31 al 32, donde le voy a dar lectura y nos dice: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Toda falla, todo pecado, todo error, el cual el ser humano se resista y se aferre constantemente al redargüimiento del Espíritu Santo, que nos dice la palabra, no nos será perdonado. Nuestros errores pueden ser perdonados, nos dice las Sagradas Escrituras, pero el pecado imperdonable será aquel en el que una persona no se quiere confesar, no quiere renunciar a ese viejo hombre y no quiere permitir que el Espíritu Santo more en cada uno de nosotros, no quiere pedir perdón, no quiere escuchar, como lo mencioné, ese Espíritu de Dios que le habría dado. Y por supuesto, pues que todo nos lleva a tener fuertes tribulaciones, nos lleva a vivir grandes batallas. Y bueno, hermanos, el origen de muchos de nuestros problemas es por nuestras propias concupiscencias, es por nuestras malas decisiones, es por nuestras malas acciones, por nuestros malos pensamientos, una infidelidad, un mal manejo de recursos, una mala actitud, un problema al momento de ministrar su iglesia. Está siendo consciente de que puede ser que todos estos problemas, todas estas tribulaciones, son debido a una mala decisión. Hermanos, meditemos, vayamos con Dios, pongámonos en oración, hermanos, hagamos una introspección, hermanos, y preguntémonos si somos nosotros los que estamos realmente fallando. Pero ¿qué hay de aquellas pruebas que decimos que son pruebas de Dios? Aquellas que el Señor las ha mandado para comprobar nuestra fe, para comprobar nuestra fidelidad. Y bueno, creo que, o personalmente, ¿verdad? El primer ejemplo que me viene a la mente es el personaje de Job. Cómo Dios permitió todas aquellas pruebas, todas aquellas difíciles situaciones que él vivió. Pero hermanos, empecemos a ver qué nos dicen las Sagradas Escrituras respecto a este punto en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 13, versículo del 8 al 9, hermanos. Donde nos dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos partes serán taladas en ella y se perderán, mas la tercera parte quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y lo probarélos como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Hermanos, si ustedes más adelante tienen la oportunidad de leer todo este capítulo desde el versículo número 1, hay grandes reflexiones y hay cosas muy interesantes que nos dicen las Sagradas Escrituras. Pero bueno, el día de hoy no es el enfoque principal el concentrarnos en toda la porción de Zacarías, pero sí nos vamos a concentrar en el versículo número 9 que nuevamente les aparecerá aquí en pantalla, donde nos dice, hermanos, y nos habla de una purificación por fuego, y el remanente será. Oh bueno, hermanos, espero que también nosotros estemos ahí, los que serán o seremos los elegidos, hermanos, los que podemos ser salvos y estar alabando al Señor por los siglos de los siglos y por toda la eternidad, hermanos.
Pero, desafortunadamente, durante este tiempo de tribulaciones, lo que menos pensamos es que es una prueba de Dios. Y no entendemos el por qué Dios permite que esto esté aconteciendo en nuestras vidas. Y nos preguntamos, Señor, ¿por qué permites mi sufrimiento? O en otras ocasiones, Padre, ¿por qué te has alejado de mí? ¿Por qué me has abandonado? Para muchos nos puede resultar difícil, hermanos, el cambiar este pensamiento. Y mejor, hermanos, el pensar, hermanos, que el Señor nos está dando ese privilegio y ese don de la purificación. Es difícil, es muy difícil y yo lo sé, pensar esto cuando las pruebas a las que nos enfrentamos es a la pérdida irreparable, es el estar durante una enfermedad muy complicada. Y bueno, durante esta situación, ¿qué es lo que puede pasar? Pues comenzamos a pelear con Dios, comenzamos a tener una especie de tribulación, de enfrentamiento con Él. Y hermanos, esto en el mejor de los casos, porque en otra situación, nosotros rotundamente nos podemos alejar de Dios, nos podemos separar. Y bueno, en ese momento ya se ha perdido nuestra fe, nuestra fidelidad por completo, y es cuando no hemos salido triunfantes de esa prueba. ¿Usted está pasando por una prueba de Dios en estos momentos? No está solo, hermanos. No está solo, porque espero, hermanos, que al final, hermanos, y en el transcurso de esta predicación, usted pueda ver, hermanos, que el Señor, si usted lo decide, va con usted y se sienta más fortalecido. Y hermanos, si esa dificultad la cual usted está viviendo no cabe en las dos anteriores, pues pongámoslo en esta, en las terceras, las inexplicables. ¿Y cuántas veces les ha sucedido? Han estado viviendo por alguna tribulación, la cual ustedes no saben el por qué realmente están ahí. No saben por qué Dios permitió que esto esté sucediendo en su vida. Y bueno, por eso les digo que no es tan descabellado clasificarlas como inexplicables. Uno puede decir, pues bueno, reconozco que no soy perfecto, pero me he conducido con bien, sigo los pies de Cristo, hago cosas que son agradables delante de los ojos de nuestro Creador, sigo los mandamientos. Y hermanos, entonces no le busquemos más. Esta situación por la cual están viviendo, por la cual hemos vivido, puede que ya alguno de nosotros, son inexplicables. Y debemos de entender que la voluntad de Dios es perfecta y que en realidad esto está aconteciendo porque viene algo bueno para mi vida. ¿Qué ejemplos de este tipo de batallas, hermanos, se nos pueden venir a la mente? Y bueno, alguno de ellos puede ser la ponchadura de una llanta, hermanos. En ese momento nosotros podemos estar en un panorama fatalista. Nosotros decimos, no, Señor, ¿por qué me ha pasado esto? Nosotros, un día ya bendecido, pues rotundamente se convierte en un mal día. Pero pocos de nosotros nos ponemos a pensar que en realidad el Señor en ese momento, hermanos, nos puede estar salvando de un mal mayor. O bueno, ¿qué otro ejemplo puede ser para aquellos que actualmente estamos como estudiantes en nuestra vida académica, ¿verdad? En el que nos esforzamos de una gran manera estudiando, estamos repasando, estamos poniendo atención en todas las clases, pero al final el resultado no se dio como nosotros lo esperábamos, hermanos. Y aquí empieza a existir cierta frustración, cierto agobio, incluso cierta depresión en los jóvenes, cuando en realidad debemos de aprender de esa tribulación y saber que Dios lo permitió porque más adelante Él nos quería mostrar algo trascendental para nuestra vida, hermanos. La realidad es que hay situaciones, y bueno, habrá más situaciones muy, pero muy complicadas, que no es tan fácil estar siempre de una buena actitud. Lo sé, hermanos, yo también las he vivido. Dios nos quiere dar un mensaje. No dejen de ver este video porque ahora, más adelante, vamos a ver el consejo que nuestro Dios quiere para cada uno de nosotros para poder sobrellevar
esta situación de la mejor manera. Pero, hermanos, es momento de ver qué es lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos? Romanos 12:1, hermanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, no podemos quedarnos solamente con el entendimiento de esta última frase del verso, donde nos dice la cita, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sí, hermanos, su voluntad es perfecta, lo conocemos, pero ¿para quiénes? Para aquellos que nos interesamos en conocer de nuestro Padre, para los que nos mantengamos santos, agradables delante de los ojos de nuestro Creador. Porque si esto es así, estaremos seguros de que aquella difícil situación inexplicable, tarde o temprano, será de bendición para cada uno de nosotros. ¿Tenemos la certeza de que somos hijos de Dios? Sí. Entonces, si es así, hermanos, todas las cosas nos son para bien, porque hice las cosas bien. Pero si tengo una duda, hermanos, por más pequeña que sea, entonces meditemos, porque estamos clasificando mal nuestra dificultad, nuestra tribulación. Ahora bien, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de no confundirnos, de no clasificar mal nuestra aflicción. Necesitamos reconocer si es por mis errores, porque aún yo llevo aquella vieja vestidura de aquel hombre que aún no conocía de Dios, que aún no conocía de el Señor Jesucristo. Y no querer pretender creer que todas las pruebas son pruebas de Dios, son pruebas inexplicables, o que son situaciones que el maligno me ha puesto para tentarme, hermanos. No, hermanos, tenemos que aprender a nosotros mismos reconocer que más de una de las pruebas que estamos atravesando o hemos atravesado es debido a nuestras propias causas. Otra cosa, hermanos, que puede ser que en este momento les esté dando vueltas en la cabeza es cuál es la diferencia entre una prueba de Dios y una situación de lucha inexplicables. Y bueno, si ustedes piensan que ambas son pruebas de Dios, sí, está usted en lo correcto. Más bien quise separarlas, quise diferenciarlas, porque en lo personal me es más fácil pensar que una batalla, que un problema verdaderamente complicado, donde se estremece realmente nuestro corazón, pues las podemos llamar como pruebas de Dios. Y aquellas que son un poco menos agobiantes para nuestra alma, aquellas que son un poco más ligera, aquella tribulación, las podemos clasificar como las pruebas inexplicables. Hermanos, si no es que bíblicamente estén estas tres clasificaciones así, sino más bien me quise tomar el atrevimiento de quererlas separar así, para darme a entender un poco mejor y para que de igual forma, hermanos, meditemos y nos pongamos a reflexionar en qué situación nos encontramos actualmente nosotros. Y bueno, esto por supuesto es importante tenerlo en cuenta a lo largo del estudio, pero lo es aún más, hermanos, el entender que durante estas pruebas, durante estas tribulaciones, independientemente de cuál es la razón por la cual la estamos atravesando, está el Señor, si es que nosotros lo permitimos, luchando con nosotros a un lado. Y es de eso, hermanos, justo de lo que vamos a hablar a continuación.
Pero hermanos, ¿cuál es el nombre o el título de esta prédica? Luchando con mis propias fuerzas. Entonces, ¿por qué, si somos creyentes, a veces voluntaria o involuntariamente, peleamos con nuestras propias fuerzas aquellas batallas? Los voy a invitar al libro de Isaías 40:31, donde nos dice: Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué muchas veces olvidamos estas hermosas palabras que Dios nos dejó plasmadas a través de Isaías, hermanos? Y luchamos con nuestras propias fuerzas. Pues bueno, puede ser porque realmente nosotros olvidamos o no conocemos lo suficiente la omnipotencia de nuestro Padre. O bueno, quizá puede ser que incluso no creamos en Él. Puede ser también porque nosotros, pues, quizás sí conocemos de Él, quizás hemos leído de su palabra. Y sí, hermanos, es triste y es lamentable decirlo, pero quizá no tengamos una relación verdadera con nuestro Padre. Una tercera respuesta, hermanos, posible pues a esta pregunta puede ser quizá porque nosotros pues creemos más en nosotros mismos. Y sí, quizá creemos más en el entorno en el cual nosotros nos desarrollamos, creemos más en nuestros contactos, en nuestra agenda, en nuestros dones, que no se los reconocemos a Dios quizá. Y bueno, podemos creer que nuestra astucia nos van a llevar a resolver tal o cual tribulación que nosotros en ese momento estemos pasando. Estas respuestas, hermanos, cabe aclarar que no las estoy dando yo, sino estas respuestas se encuentran en las Sagradas Escrituras, hermanos. Y vamos a ver qué es lo que nos dice en dos porciones. Primeramente el libro de Mateo 7 y posteriormente Jeremías 17. Pero Mateo 7, 22 al 23, nos dice: Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores del mal. Palabras, hermanos, directas de nuestro Señor Jesucristo. Él en su infinita sabiduría, en su infinito conocimiento, nos advertía y nos hace ver que aún y que nosotros creamos que estamos en el camino de Dios, aún y que nosotros creamos que realmente estamos haciendo las cosas adecuadas, si en realidad somos hacedores del mal, nos dice, no nos reconocerá, no somos hijos de Dios. Por eso cuidémonos, hermanos, cuidemos nuestra relación con Él, para que Él nos acompañe en nuestras batallas. Y ahora Jeremías 17:5 nos dice: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor, se aparta de Jehová. Hermanos, muy claro el libro de Jeremías, porque nos dice: si confiamos más en nosotros mismos, si decimos, no hombre, si yo soy muy bueno para esto, yo soy muy bueno para aquello, yo lo voy a lograr, pues no, hermanos. Dios sí, Dios nos llena de bendiciones, Dios nos llena de dones, nos llena de sabiduría, de conocimientos, pero hermanos, todos vienen de Él. Él va a permitir que todos estos dones se activen si andamos conforme a su palabra. Si Él está en nuestra vida, hermanos, todo aquello que nos dio va a poder surgir, hermanos, va a poderse ver reflejado en nuestra vida si es que nosotros lo honramos, si es que le damos la gloria a nuestro Padre.
Bueno, hermanos, ya hemos visto, ya hemos comentado sobre las situaciones de lucha en las que vivimos en nuestra vida cotidiana. Incluso las clasificamos. También acabamos hace unos momentos de meditar en las razones por las cuales muchas veces nosotros decidimos enfrentarnos a aquellas tribulaciones por nuestra propia cuenta, luchar con nuestras propias fuerzas. Y ahora vamos a platicar, vamos a ver qué nos dicen las Sagradas Escrituras respecto a los riesgos que nosotros corremos si decidimos enfrentarla por nosotros mismos. Pero también, hermanos, vamos a ver cuáles son las bendiciones de vivirlas tomados de la mano de nuestro Creador. Bueno, hermanos, vamos entonces a comenzar por las bendiciones. Y hermanos, no estamos solos. Dios está con nosotros. Sus sagradas escrituras son como ríos de agua viva donde nos da mensajes de ánimo, de esperanza, de fe, de tranquilidad, hermanos, para sentirnos seguros y fortalecidos en aquellos momentos y en aquellas situaciones, hermanos, que se nos han de venir en la vida. Miren, no sé si les haya pasado en algún tiempo donde pues ustedes están muy bien fortalecidos y que aunque nosotros queramos aturdirnos, queramos pues hacernos, como se podría decir, un autosabotaje, querernos hacer sentir menos, querernos hacer sentir miedo, temor en aquellos momentos, no pasa nada, mis hermanos. Estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios emana y está en nosotros, hermanos. Estamos muy bien fortalecidos en su palabra. Pero vamos a ver qué nos dicen las Escrituras, hermanos. Iniciemos con Isaías 41, 10, hermanos. Isaías 41, 10 nos dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y leamos ahora Juan 14, 27, donde nos dice: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermanos, Dios no nos dice: anda, ve tú solo. No, Dios nos dice: yo estoy contigo, fortalece en el día de la angustia, te ayudaré, mi paz os doy. El Señor no nos da un espíritu, hermanos, de cobardía, nos da un espíritu, hermanos, en fe. Pero recordemos que si estamos en problemas, en angustias por nuestros errores, por nuestra concupiscencia, por nuestro proceder, hermanos, asegurémonos de primeramente arreglarnos, hermanos, estar bien con Dios, estar bien con nosotros mismos y con aquellos que nosotros hemos dañado, para que todas estas bendiciones, hermanos, caigan a nuestra vida, porque Dios no está donde existe el mal. Tenemos la bendición de contar con su ayuda, si es que nosotros nos tomamos de su mano, si nos mantenemos en constante oración, si seguimos los pies de Jesucristo. Pero también, hermanos, nosotros corremos riesgos si es que no decidimos afrontar aquellas tribulaciones tomadas de la mano y de las enseñanzas de nuestro Padre. Y vamos a ver qué es lo que nos dice las Sagradas Escrituras si hacemos las cosas, hermanos, solos. Leamos Juan 15, del 4 al 5. Juan 15, del 4 al 5 nos dice: Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid,
así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora vayamos al libro de Salmos. Salmos 127, 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. ¿Qué mensaje nos deja Juan? Un riesgo si nosotros no permanecemos en él y él en nosotros es que nada podemos hacer. ¿Y qué nos dejó Salmos 127, hermanos? Que aunque esté trabaje y trabaje, si Jehová no quiere, pues esto, hermanos, no se hará. No sucederá porque las cosas solo van a poder acontecer si Jehová así lo ha determinado. Ambos versículos nos pueden hacer pensar en aquellos casos en que observamos. Y ojo, hermanos, estoy utilizando la palabra observar. No digo criticar, juzgar y mucho menos poner en juicio. Y observamos que aquellas personas que aparentemente tienen un éxito, para algunos que ni siquiera realmente conocen a Dios o que no tienen una relación estrecha con Él, o bueno, no tienen esa comunión como debería de ser, pero aún así ellos salen victoriosos de cada batalla que ellos se enfrentan. Ellos no obran bien, pero aún así les va bien en aquellas circunstancias. Y bueno, hermanos, nosotros debemos de aceptar que Dios lo permite. Por alguna razón es que Él lo ha estipulado así. Nosotros debemos de confiar y estar en su camino, que es lo primordial. Que nosotros logremos a lo largo de nuestra vida tener ese éxito, hermanos, que Él realmente busca, que es cumplir con nuestro propósito, que es el conseguir y día tras día estar construyendo aquella corona, hermanos, de la vida eterna. Y un riesgo más, hermanos, que quizá no lo observamos a primera vista y que no lo identifiquemos como tal, es que pues puede ser que nos vayamos al otro extremo. ¿Y a qué me refiero con esto? A que soy de los que no luchan con sus propias fuerzas. Y bueno, en realidad ni siquiera lucho, hermanos, no lucho, no hago nada, todo se lo dejo en manos al Señor. Y sabemos que las cosas tampoco funcionan así, hermanos. Necesitamos recordar aquellas palabras escritas en Santiago, capítulo 2. Y acompáñenme a Santiago 2:26, donde nos dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago, ¿qué nos dice? La fe sin obras está muerta. ¿Sí? Yo creo en Dios, creo que con Dios todo es posible. Y es verdad, hermanos. Y aún, y que pues no mueva ni siquiera un dedo, claramente Dios puede obrar ahí. Dios puede solucionar alguna dificultad. Pero nosotros debemos de trabajar con aquellas habilidades, con aquellos dones que Él nos ha dado. Debemos de hacer lo propio. A nosotros también nos toca actuar. Hermanos, permítanme comentarles otra cosa antes de dar por concluida esta pequeña charla. Y es que si nos ponemos a enumerar todas aquellas distintas pruebas, distintos, pues, desafíos que se nos han transcurrido a lo largo de la vida, aquellas que hemos estado tomándonos de la mano de Dios, aquellas que hemos luchado con nuestras propias fuerzas, pues sería
una lista muy extensa, tardaríamos aquí pues todo el día, hermanos, enumerándolas. Y ustedes, varones, cabezas del hogar, tienen el reto de tener que llevar ese sustento económico, ese sustento en alimentos a sus hogares. Y claramente van a venir pruebas durante esos momentos, van a venir crisis donde va a haber escasez, donde puede que haya problemas con los trabajos o incluso que se encuentren en una situación de desempleo, hermanos. Pero si nosotros decidimos afrontar esos riesgos, afrontar esas pruebas, lejos de nuestro Creador, vamos a sufrir, hermanos, aún más de lo que probablemente lo hicieron o actualmente lo están haciendo. Igualmente, nuestras hermanas, aquella ayuda idónea, también viven sus propias batallas. Un marido, un hijo, que no está pegado al camino de la santa palabra, también con problemas en el matrimonio, por no invitar a que Dios, como lo vimos en el estudio pasado, forme aquella parte fundamental y primordial en esa relación en pareja. Algunas tienen pues el reto de tener ambos roles, el ser proveedoras del hogar, tener un trabajo y de igual forma ser esas mujeres encargadas del hogar. Y hermanas, reitero lo mismo que mencioné con los varones. Si ustedes deciden que durante estas aflicciones, durante esas pruebas que Dios ha predestinado, hermanos, para que sea de bendición para ustedes, no lo invitan, no permiten que Él esté ahí para que les muestre la dicha que va a venir posterior a aquella aflicción. Hermanas, aquel desafío va a ser muy, pero muy difícil de sobrellevarlo, mis hermanas. También aquellos jóvenes, actuales jóvenes, vamos a tener aquellas pruebas de fe, vamos a tener aquellas pruebas por nuestra concupiscencia, aquellas inexplicables. Pero nosotros debemos de tener en cuenta que agarrados de la mano de nuestro Creador, nada nos es para mal, mis hermanos. Todo y cada uno de lo que pasemos va a ser de edificación. Y no, hermanos, y un punto muy importante que yo quiero aclarar, hermanos, es que no olvidemos aquellos hermanos pequeñitos. No los minimicemos, hermanos, porque ellos también tienen sus tribulaciones. Ellos también tienen sus desafíos, a pesar de su corta edad. Puede que ellos estén librando una gran batalla, hermanos. A veces pensamos que son pues muy pequeños, están muy chiquitos y pues ¿qué les puede preocupar? ¿Qué les puede afectar? ¿Qué problema ellos pueden tener? Y bueno, no se dan cuenta, algunos creen o dicen que no se dan cuenta de nada. Viven en su propia inocencia. Quizá algunos sí. Pero ¿qué tal de aquellos hermanos que, como decimos, están más despiertos, hermanos? Aquellos que son más receptivos. Y puede que los estén involucrando, hermanos, en aquellos conflictos con sus parejas, en aquellos conflictos con sus trabajos, hermanos. ¿Es este caso el de su hijo, hermano? ¿Es este caso el de su hija, hermana? Hermanos, espero que este tema tan aparentemente sencillo y claro, luchando con mis propias fuerzas, haya sido de edificación, haya sido de bendición para nuestro crecimiento espiritual. No desaprovechemos la oportunidad que el Señor hoy nos está dando de reflexionar, de meditar en aquellas batallas que hemos estado luchando, en aquellas que probablemente el día de hoy estamos librando. Si han sido provocadas por nuestros errores, si son una prueba de Dios, o son aquellas que clasificamos como pruebas inexplicables que sabemos que van a ser para gran bendición posteriormente en nuestra vida. No desaprovechemos la oportunidad de recordar cuáles son las bendiciones, cuáles son los beneficios de que nosotros las afrontemos tomadas de la mano de nuestro Creador. Pero tampoco, hermanos, olvidemos aquellos riesgos que podemos correr si decidimos
ir por nuestras propias fuerzas, ir sin recibir los consejos que Dios nos ha dado en este tema. Hermanos, que el poder de Dios, la humildad de su Hijo amado Cristo Jesús y la sabiduría de su Santo Espíritu nos acompañen todos los días de nuestra vida, hermanos. Por mi parte es todo, mis hermanos. Los espero verlos el próximo jueves. Paz a vos y recuerden que juntos descubriremos la verdad.